Vamos a continuar con el tema de recursividad. Mi nombre es Juan Félix Ávila Herrera, profesor de la Escuela de Informática de la Universidad Nacional de Costa Rica. Vamos a continuar con el siguiente ejemplo. Dice, sea n en n, sea n un número natural, haga un programa para calcular la sumatoria desde igual 1 hasta n de 2 y más 1. Hacer también un programa para calcular la suma desde igual 5. Es la misma sumatoria, solamente que en lugar de arrancar en 1, arrancamos en 5. Bueno, para hacer este programa de manera recursiva, porque, bueno, tal vez aquí faltó unas instrucciones decirlo, pero se entiende que si estamos en el tema de recursividad, queremos hacer esto de manera recursiva, vamos a tratar de separar esta sumatoria o darle a este cálculo una fórmula recursiva. Y recordemos que recursividad significa que la definición de lo que estoy haciendo va a aparecer a ambos lados de un igual, solamente con distintos argumentos. Entonces, la primera cosa que voy a tratar de hacer es separar esta sumatoria en dos, de manera que de alguna forma la expresión sumatoria aparezca a ambos lados y aprovecharme de eso. Vamos a entrar en detalle para que vean cuál es la idea. Una vez que hagamos hacer muchos de ese tipo va a ser muy sencillo. Vamos a tomar nuestra sumatoria, que es esta de acá, desde igual de 1 hasta n, y vamos a separarla. En lugar de sumar hasta n, voy a sumar primero hasta n menos 1, ¿verdad? Sería hasta acá, hasta n menos 1. Entonces, si sumo hasta n menos 1, me falta agregar el último término, y el último término es cuando i vale n, que sería 2 por n más 1. Entonces, por eso tenemos esta expresión de acá. Eso significa que si yo estoy calculando la suma hasta n, va a ser como calcularla hasta n menos 1 y agregar este término que falta acá, más 2n más 1. Entonces, notamos que aquí ya tenemos una definición recursiva. El término actual es el anterior, sumándole 2n más 1. Y como en toda recursividad, ocupo un punto de arranque, que en este caso sería cuando, por ejemplo, cuando n vale 1. Cuando n vale 1 sería una suma que empieza en 1 y termina en 1. Empieza en 1 y termina en 1 porque n vale 1. Sería solamente sumando, y ese es cuando i vale 1. 2 por 1, 1, más 2 más 1 me da 3. Así que ahí tendríamos ya nuestra definición. Sn igual Sn menos 1 más 2n más 1 y S de 1 igual a 3. Vamos a copiar esto acá y lo voy a tener por acá para programarlo en matemática. Continuamos usando el mismo archivo que estábamos empleando en el video pasado para esta parte. Muy bien, aquí tenemos entonces nuestra fórmula de recursividad, y también tenemos nuestro punto inicial. Así que con eso nos la vamos a jugar. Vamos a definir entonces una función recursiva. Podemos usar Cocorín. En este caso la fórmula creo que es bastante sencilla, y más que ocupar el comando módulo, podemos hacerlo directamente con un if. Entonces aquí nos vamos a Cocorín y tomamos esta expresión de acá. Voy a limpiar primero. Limpiamos, es esto lo que yo ocupo. Acuérdense que por acá, la vez pasada me equivoqué, es n, f de n. Y yo siempre le pongo a mis fórmulas o a mis funciones f de n, pero en realidad resulta un poco más conveniente a veces ponerle nombres parecidos a lo que uno está calculando. Yo lo hago por ir un poquito más rápido, pero sí, deberíamos llamarle a esto s de n. Vamos a hacerlo de esta manera. Entonces, sabemos que esto es un if, que si el n es 1, la respuesta vale 3. Entonces, si n es igual a 1, la respuesta es 3. Y que si no,
llame a esa fórmula en n-1, esa parte de acá, y sumémosle 2n más 1. ¿Okay? Ahí tendríamos nuestra fórmula y, por ejemplo, podríamos calcular f de 2, a ver cuánto vale. Como siempre, salvo primero, control S y luego ejecuto. Y me dice que f de 2 es igual a 8. Yo puedo hacer la sumatoria, por aquí está, directamente. Cuando i vale 1, me quedaría 2 por 1, 2, más 1, 3, ahí tengo 3. Y cuando i vale 2, 2 por 2, 4, más 1, 5, y 3 es 8, entonces está bien. Esa es una forma de chequear que está dando resultados correctos. Y acá, voy a dejarlo por acá porque por si lo ocupamos. También matemática tiene por acá los de símbolos sumatorios, entonces yo podría hacer el cálculo para comparar contra mi fórmula. Voy a ubicarme acá después de la línea horizonte que llamo yo, igual 1 hasta n. Yo voy escribiendo y doy tab para brincar de cajita en cajita. Entonces bueno, voy a sumar hasta 5 para ver cuánto vale. De 2 por, entre paréntesis, 2 por i más 1. Ahí está. Te dice que esta suma vale 35. Y aquí calculo f de 5, me da 35. Entonces está dando lo mismo. Esta es mi función recursiva y esta es el comando sumatoria que tiene matemáticas directamente. Y para el otro cálculo que nos pedían, que era la suma empezando de igual 5 hasta n. Eso quiere decir que el primer caso se hace cuando i vale 5, no cuando i vale 1. Y llegamos hasta n. Entonces tendría que modificar ligeramente esta fórmula de acá. Y decir, bueno, si vale 5, 2 por 5, 10, más 1, 11, entonces debería poner un 11. Y si no, use la fórmula recursiva. La fórmula recursiva va a ser la misma, solamente que el caso trivial, llamamos caso trivial al caso más pequeño, donde se tiene el valor exacto. Entonces el caso trivial en este caso es n igual 5. Podemos calcular acá f de 10, a ver cuánto nos da. Nos da 96. Igual que antes, puedo coger esta sumatoria, voy a poner acá, la voy a arrancar en 5, ¿verdad? Porque la suma empieza en 5, y aquí la llego hasta 10, y esto me da 96. Entonces coinciden perfectamente. Esta fórmula de Kokori también está acá, creo que sumatoria, creo que es esta de acá, de igual 1 hasta n. No la veo, pero me parece que yo la había incluido. 2 por i más 1, 2 i más 1, no está, 2 por i, no, creo que no tengo esa sumatoria ahí esta es la de, no, parece que no está, pero es bastante sencilla. Podría incluirla acá. Voy a pausar el video un momentito para incluirla, para que ustedes al momento de que vean el video tengan el código. Bueno, estaba buscándola y sí, ya estaba, nada más que estaba con otro nombre. Había que poner aquí 2n más 1. Vean, aquí está la fórmula. Yo en este código le llamé S de n. Entonces por aquí la llamada recursiva también se hace con S. Pero bueno, ahí está también el código para la fórmula. Se llama cálculo de una sumatoria en forma recursiva. Y es importante tenerlo, ¿por qué? Porque de la misma forma que hemos calculado esta, podemos calcular
muchas parecidas. Entonces simplemente es cambiar aquí en esta parte cuál es la fórmula de la sumatoria, y también cambiar acá en esta parte el caso trivial, ¿verdad? Porque bueno, aquí es cuando n vale 1, vale 3, pero acabamos de ver que si la sumatoria arranca en, en otro número, la cosa es diferente. Muy bien, pasemos a otro ejemplo. Muy bien, en este caso tenemos que calcular no una sumatoria, sino una productoria. La productoria es esta que está acá. Vean que empieza en 5, termina en n, y el término general es i entre i más 1. Eso es lo que vamos a calcular. Al igual que lo hicimos con la sumatoria, vamos a tratar de dividir la productoria en dos partes, de manera que se produzca una fórmula recursiva. La productoria hasta n, la productoria hasta n significa que usted multiplica los n términos, pero vamos a dividirlo en dos. Voy a hacerlo hasta n menos 1, ¿verdad? Y me falta el último término. El último término es cuando i vale n. Entonces este n lo sustituyo tanto acá como acá, y me va a quedar n entre n más 1. Por lo tanto, la fórmula recursiva va a ser p de n es p de n menos 1, que multiplica a n por n entre n más 1, que es el término general. Y necesito un punto de arranque. Como la productoria empieza en 5, sería p de 5. Y si llego hasta 5, entonces sería solamente un factor, que el producto de un factor es el mismo, entonces va a ser 5 sextos. Así que tenemos nuestra formulita. Voy a copiarla para tenerla lista para el código matemática. Muy bien, queremos calcular entonces esta productoria, y aquí tenemos nuestra fórmula recursiva. Vamos a aprovechar lo que ya teníamos hace un rato para la sumatoria, porque en realidad el cálculo es muy sencillo. Básicamente lo que estamos cambiando es la operación suma por la operación producto, pero la lógica es esencialmente la misma. Entonces inclusive voy a aprovecharme de este código que está acá para hacerlo un poquito más rápido. Entonces, si n vale 5, la respuesta es 5 dividido entre 6. Y si no, sería f de n menos 1, aquí que multiplica a quién, a, y aquí pondríamos fracción, arriba ponemos n y abajo ponemos n más 1. Ok, y eso vamos a calcular, por ejemplo, f de 10, a ver cuánto nos da. Salvamos antes de correr, y tendríamos que eso da 5 onceavos. Bueno, la puedo verificar a pie, pero también puedo usar el símbolo productoria que está acá. Productoria desde igual 1 hasta n de i entre i sobre i más 1. Vean que aquí pongo i porque es el contador i. Aquí puse n porque era el último término cuando yo evalué la productoria en el último término. Son cosas muy parecidas, pero no es lo mismo. Voy a calcular hasta 10, entonces aquí ponemos 10 y me da que esto da un onceavo. A ver, es que empieza en 5. Es 5 onceavos, ¿verdad? Porque la productoria empieza en 5. Entonces sí está coincidiendo con lo que debería ser. Entonces, ven que este ejemplo es bastante parecido a lo que estábamos haciendo antes, y simplemente cambiamos la operación suma por la operación producto. Entonces, cuando es productoria o sumatoria, las ideas son muy semejantes. Entonces, con esos par de ejemplos hemos podido calcular sumatorias y productores de manera recursiva. Ese es básicamente el resumen de lo que hemos hecho hasta ahora. Muy bien, este es el siguiente ejemplo. Dice: sean m y n dos números naturales positivos, ¿verdad? Porque están en n, entonces son valores mayores o iguales que 0. Dicho sea de paso, los naturales, algunos libros o algunos autores asumen que empiezan en 1, y otros asumen que empiezan en 0. Sobre eso no hay una claridad. Para mí,
los naturales empiezan en 1, 1, 2, 3, 4, etc. Porque 0 es un concepto un poquito más abstracto, es la justificación que tengo yo. Inclusive algunas culturas han trabajado con números naturales sin el 0. Y dicho sea de paso, creo que aquí en Centroamérica, en América, los mayas tenían el 0 maya, que por cierto el símbolo de la Escuela de Matemática de la Universidad de Costa Rica tiene el 0 maya como uno de sus elementos distintivos. Entonces, generalmente yo voy a asumir que el 0 no está en n, pero mejor lo voy aclarando en cada ejemplo para que no haya confusión. Y si en algún examen o quiz hace falta aclarar esto, con mucho gusto lo puedo hacer, no tengo ningún problema en eso. Entonces me dice, calculemos el producto de m por n, este productito de m por n, de manera recursiva, ¿verdad? Queremos que sea de manera recursiva. ¿Okay? Tanto m como n son números naturales. Entonces vamos a ver cómo tratamos de descomponer esto. Recordemos que el producto en esencia es una suma, ¿verdad? Cuando usted dice, ¿cuánto es 5 por 3? Entonces es 5, así puede poner 3 grupitos de 5, 5, 5 y 5 y luego suma todo. Entonces usemos esa idea, que en realidad, por ejemplo, para hacer m por n, eso es como, digamos que el n aquí es el valor que va a cambiar, ¿verdad? Y el m es más o menos fijo, es un parámetro. Entonces va a ser poner la m, ¿cuántas veces? N veces. M más m más m, n veces. Entonces es como hacer n grupitos de m. Y vamos a sumar eso. Ahora, esto de acá se puede expresar en una sumatoria. Sería la sumatoria desde n igual 1, o desde igual 1 hasta n, de m. ¿Verdad? Sumatoria desde igual 1 hasta n, de m. En este caso, vean que el término, acá, el término general, no depende del índice. El índice es i, ¿verdad? El índice es i, y aquí no aparece i, pero no importa, esa es mi sumatoria. Y entonces ahora tenemos que expresar esto de manera recursiva. Y recordemos que la sumatoria ya sabemos cómo se expresará de manera recursiva. Se puede descomponer en dos. S de n va a ser S de n menos 1 más m, ¿verdad? Hago esta descomposición. En lugar de sumar hasta n, sumo hasta n menos 1 y agrego el último término. Si yo tomo el término general acá, es este de acá. Cuando yo lo evalúo en n, me sigue dando m, porque esta expresión de acá no depende de i, entonces por eso es que me da m. Así que tendríamos que S de n es igual a Sn menos 1 más m. Y necesitamos el valor de arranque, que sería cuando, por ejemplo, n vale 1. Cuando n vale 1, si i vale 1 y n vale 1, la sumatoria va a ser solamente m. Ese sería nuestro punto de arranque, y con esa fórmula ya podemos calcular una multiplicación de dos naturales usando de manera recursiva. Vamos a programar esto. Muy bien, vamos a poner esta formulita que está acá. Vean que es el mismo cálculo de antes, entonces voy a usar esto. Bueno, esto es para una productoria, pero voy a modificar levemente para que nos sirva para este caso. Si n vale 1, la respuesta, bueno, porque aquí tiene que necesitar dos parámetros, el n y el m. Lo voy a parar primero por el orden alfabético, pero no tiene ninguna importancia. Entonces, si n es igual a 1, la respuesta es m. ¿Ok? Y si no, va a ser f de n menos 1 que multiplica a m. Así. ¿Ok? Vamos a revisar. Si n vale 1, esto da m. Y si no, va a ser fn menos 1, aquí más m, más m. O sea, creo que está bien. Aquí salvamos y vamos a calcular el producto, por ejemplo, de 2
y 6, que debería dar 12. Está dando un problema acá. Sí, porque aquí es f de n-1 y m. Ahí, ahora sí. Porque esta función tiene dos argumentos, tiene argumento m y n, y aquí lo estaba llamando con un argumento. ¿Qué estaba pasando? Estaba pasando que estaba usando la definición previa de f, ¿okay? Porque yo no la había borrado. Por eso generalmente es buena idea borrar todas las variables antes de hacer esto, porque si yo no supiera que la respuesta es 12, vean que no me está dando error el código, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con esas cosas. Pero sí, siempre es bueno saber cuánto tiene que dar la respuesta para comprobar si el programa que estamos haciendo está bien o no. Dice, sea n un número natural, haga un programa para calcular la suma de los dígitos. Queremos la suma de los dígitos. Es un número entero, entonces lo que queremos es sumar sus dígitos. Por ejemplo, si el número fuera 234, sería sumar el 2 con el 3 y con el 4, ¿verdad? Eso es lo que queremos hacer. Entonces, de nuevo tenemos que ver cómo tratamos de encontrar aquí un procedimiento recursivo para hacer esta situación. Para esto vamos a hacer uso de una función muy importante que está en casi todos los lenguajes de programación, que es la función mod. La función mod es lo que hace es encontrar el residuo de la división entera a la hora de vamos a tal vez a verlo acá por separado. Por ejemplo, si usted divide, vamos a hacerlo aquí tal vez en la pizarra primero. Si usted divide por decir algo 20 entre 6, 20 entre 6, eso le da 3 por 6, 18, y me sobran 2. Esto de acá es lo que llamamos el residuo. Y esto me lo da el mod. Vamos a chequearlo con matemática, a ver si es cierto. Yo hago 20,6 y efectivamente me da el 2 que estábamos hablando antes. Pero también uno observa que si por ejemplo aquí tenemos 234 y hacemos un 10, el mod tiene esa propiedad interesante. Si yo hago un mod 10, vean que me da un 4. Ese 4 no es casualidad, es justamente este dígito de acá. Si yo lo quito y trabajo con el 23 y hago mod 10, entonces me da el 3, me da este de acá. Y si ya el número es más pequeño, me va a dar, me da 2 acá. Me va dando todos los dígitos. Entonces ahí está la clave para ir pescando todos los dígitos e irlos sumando de manera recursiva. Voy a hacer esto tal vez aquí en la pizarra para que sea más sencillo. Digamos que yo quiero calcular los dígitos 2. Voy a poner el mismo que está aquí en los apuntes, solamente para que después cuando lean se acuerden que lo hicimos aquí en pizarra. 246. 246 voy a dividirlo por 10, entonces eso me va a dar 24, y aquí me sobran 6, es de acá. Luego el 24 yo lo vuelvo a dividir por 10, eso me daría 2 y me sobran 4. Y luego el 2 yo lo vuelvo a dividir por 10, ya 2 no cabe en 10, es 0 y me sobran 2. Entonces, ¿cuándo acaba el proceso? Cuando yo llegue aquí a esta parte, ¿okay? Y aquí me van quedando los dígitos: 6, 4 y 2. La otra cosa importante que tenemos que ver es que, por ejemplo, cuando yo hice 246,
dividido entre 10, que me da 24 y sobran 6. Esta parte de acá, yo conozco la cantidad, este es el número que me dieron. El 10 siempre lo voy a usar en todos lados, entonces también lo conozco. Conozco también, este valor me lo da justamente, ¿quién decíamos? El mod. Entonces tengo 4 números, y de estos 4 números, este es el que no conozco, pero entonces lo podría hallar, porque ustedes saben que 246 va a ser, o sea, va a ser 10 por 24, 240, ¿verdad? Y le sumo el residuo. Este valor que digamos que estoy tratando de hacerlo en términos genéricos, ¿verdad? Lo estoy haciendo con este caso particular, pero en términos genéricos, este valor de acá va a ser 246, le paso el 6 para acá, paso el 10 a dividir, y eso me da el 24. Hago como un despeje acá. Entonces es el número menos el 6, que es el mod, dividido entre 10. Esta es la idea que voy a estar utilizando para tratar de hacer la función recursiva. ¿Ok? Entonces vamos a programar esto. Voy a hacerle aquí un print screen a esto, y lo tenemos por acá para tenerlo listo. Ok, vamos para matemática, y de nuevo nuestra función f de n, podría copiarlo, pero está más cerca de este. F de n igual a qué. Bueno, vean que yo sigo, yo continué con este proceso recursivo hasta que la división esta fuera 0. Entonces, hagámoslo así. If si n igual 0, ¿verdad? Si n igual 0, entonces vamos a devolver 0, y si no, vamos a devolver, acuérdense de acá lo que estamos haciendo en la pizarra. Yo iba pescando, o sea, cada vez que hacía una división entre 10, yo pescaba un dígito. Entonces pesco el dígito y me quedo con este otro número, trabajo con este. Yo empecé con 246, pesco un dígito y ahora trabajo con pesco un dígito y luego trabajo con este, y así hasta que el número con el que trabaje sea 0. Por eso fue que yo me detuve acá cuando n vale 0, porque si cuando n vale 0 me da 0. Entonces va a ser el mod de n entre 10, ¿verdad? N entre 10 me va dando el dígito, y llamo recursivamente la función, pero ahora no usando n, sino cambiándolo con este otro número que está acá, el famoso 24. El 24 aquí en la pizarra yo lo había hecho, ¿verdad? Que es el número menos el mod entre 10. Entonces va a ser una fracción, y va a ser el número menos el mod de n entre 10 dividido por 10. ¿Ok? Entonces tenemos ahí ya nuestra definición recursiva, porque la f aparece aquí y aparece acá, pero con distintos argumentos. Entonces, si n vale 0, la respuesta es 0. Y si no, pesco un dígito, que es esta parte que hago acá, y llamo recursivamente, pero usando el nuevo valor sin ese dígito que teníamos, que lo calculo de esta manera que está acá. Entonces vamos a salvar y le ponemos acá f de, por ejemplo, 246. Eso debería darnos 6 y 4 10 y 2, 12. 12. ¿Okay? Entonces ahí 6 y 4 10 y 2, 12. Si fuera 87, ahí está, es 15. Entonces el procedimiento está funcionando bien.
Vean que lo que hice entonces fue ayudarme aquí con estos ejemplos específicos para lograr guiar mi programación y ver cómo estaban funcionando las cosas. Pero sí es muy importante, antes de empezar a hacer la programación, entender qué es el mod, ¿verdad? Porque eso es lo que, digamos, la clave en toda esta parte. Me estaba dando cuenta ahorita que me había saltado un ejemplo importante, que es el ejemplo 5, que dice que si tenemos acá un n natural, pero que no sea 0, bueno, n que puede ser natural y 0, ven que aquí se hace la distinción, entonces puede ser 0, 1, 2, 3, 4, etc. Y a es número real, entonces queremos calcular las potencias de a a la n, la potencia de a a la n. Y para eso, aunque el cálculo pareciera muy sencillo, vieran que hay que tener cuidadito porque hay algunos casos que se las traen. Por ejemplo, sabemos que si la base es 0 y n es 0, la potencia está indefinida, o sea, la expresión 0 a la 0 está indefinido. Entonces, eso lo consideramos en este caso de acá. Ahora, si la base es 0 y el n no es 0, la respuesta es 0. ¿Okay? Si la base es 0 y n no es 0, la respuesta es 0. Si la base no es 0 y el exponente es 0, la respuesta es 1. Esos son como los casos, digamos, separados, triviales, que hay que tomar en cuenta. Ahora, si la base no es 0 y el n no es 0, la cosa es muy sencilla, ¿verdad? Sabemos por las potencias ley de potencias, que a a la n se puede descomponer como a a la n menos 1 por a, o a por a a la n menos 1. ¿Por qué? Porque aquí conservo la base y sumo exponentes, y aquí es 1 más n menos 1, cancelo los 1, y me queda que esto efectivamente es cierto. Entonces vamos a usar esta definición para nuestra programación. Voy a copiarla para tenerla aquí a mano y la vamos a poner en matemática. Vamos a usar acá en esta, como son no 2 casos sino 4 casos, el if se puede ampliar, pero el if resulta un poquito complicado, porque el if generalmente es para si tal cosa haga eso y no haga lo otro, pero aquí son 4 casos. Entonces matemática tiene una instrucción que a mí me gusta mucho, que es la instrucción which. Vamos a ponerla por acá. A veces a mí se me olvida cómo es la sintaxis de which, entonces uso F1, la ayuda. Aquí ponemos which. Y nos vamos a aquí está el which. A ver, es un poquito lenta, ahí está. Y vamos a este ejemplo. Bien, por ejemplo, dice, si A vale 2, entonces, digamos que A valga 2. Si A vale 1, devuelva un X. Si A vale 2, devuelva un B. Y lo bonito acá es que usted puede poner todas las opciones que quiera. Pone condición y lo que haga. Condición y lo que haga. O lo que devuelve, o sea, como quiera utilizarlo. Entonces, vamos a hacerlo de esa manera. Mi función recursiva, en este caso, la función tiene A y N. A y N. Y queremos calcular las potencias A a la N. Ok, entonces yo voy a hacer un which. Y voy a hacerlo en varios casos. Vamos a ver, el primer caso, tengámonos por acá la definición para tenerlo aquí a mano. Entonces el primer caso es si A vale 0 y ¿dónde está el I? Aquí, acá. Y el N vale 0. Si A vale 0 y N vale 0, devuelva, ¿qué devuelve? Indefinido. ¿Okay? Coma.
si a vale 0 y n vale, y n no es 1, n diferente, el diferente está por acá, es diferente de 0, antes dije 1 es 0, entonces ponemos que la respuesta es 0. Si a es diferente de 0, y ¿qué más? Y n es igual a 0, entonces ponemos que esto da 1. Y luego viene ya la parte, los otros casos. Los otros casos, la pregunta es ¿cómo hago yo para entrar aquí? O sea, ¿cuándo entra en este caso? Voy a poner un true. En todos los demás casos, entre aquí. O sea, si no entró aquí, ni entró aquí, ni entró aquí, va a entrar en este de fijo. Y va a ser a que multiplica y llamamos a la función f de a con n menos 1. ¿Okay? Vean que la llamada no tiene que tener parámetros diferentes, porque si no ahí tendríamos un proceso de enciclamiento, ¿verdad? Es a n menos 1. Usando esa idea acá, es a multiplicado por la función, pero es la potencia de a la n menos 1. Entonces tendríamos eso que está ahí. Y vamos a probarlo, por ejemplo, f de 2 a la 3 tiene que darme 8. Okay, ahí está bien. 2 a la 0, cuando ponemos 2 a la 0 estaría entrando en este caso, donde la base es distinto de 0 y n 0, esto debería dar 1. Si ponemos 0 a la 2, ahí la base es 0 y el exponente no es 0, entonces debería dar 0. ¿Okay? Y si ponemos ambas 0, me tiene que decir que es indefinido. ¿Okay? Y si ponemos, por ejemplo, 2 a la 4, eso creo que es 16, pues está funcionando bien. Entonces ahí tenemos nuestra definición de función de potencia. Solamente que aquí estamos trabajando cuando n es mayor o igual que 0, pero ¿qué pasa si el n es negativo? Si el n es negativo tengo que hacer un caso aparte. Recordemos que voy a hacerlo aquí en la pizarra, el a la menos n es igual a 1 entre a a la n. ¿Okay? Vamos a usar esa idea. A la menos n es 1 entre a la n. Entonces, si el n es negativo, si el n es menor que 0, hago un caso más acá. Si n es menor que 0, entonces llamo la función f, pero sería base a y exponente menos n. Base a y exponente menos n, porque si el n es negativo, entonces digamos que por ejemplo es como decir ¿cuánto es 2 a la menos 3? Entonces es como decir, no mentira, acá es 1 dividido, ¿verdad? Es lo que estamos viendo aquí en la pizarra, 1 dividido por a la n, es 1 dividido entre f de a la menos n. ¿Por qué menos n, profe? Si es que el n acá es negativo, entonces digamos que implícitamente está el signo, entonces va a ser 1 entre a, y aquí este menos n le cambia el signo, va a quedar positivo. Entonces tendríamos esa expresión. Observamos, chequeamos, a ver, 2 a la menos 4 o 2 a la menos 3 es un octavo, menos 3, ahí está, un octavo. Entonces funciona bien. Ahí nos tenemos el caso entonces para cuando son negativos. Esta sería la definición recursiva para la función exponente. Me había olvidado de hacer este ejemplo, entonces me he tenido que devolver para realizarlo. Vamos a continuar entonces con el ejemplo donde hemos quedado anteriormente. Sean m y n dos números naturales, y con m menor o igual que n, o sea, m es más chiquitillo que n, son naturales. Hago un programa recursivo que muestre o que despliegue o que imprima, como quiera decirlo, los números entre
entre 1 y n en forma ascendente y en un rango mn. ¿Okay? Entonces, primero entre 1 y n. Okay. En esta primera parte solamente se usa la n, no se usa la m. Y en la otra parte sí usamos un rango mn. O sea, de 1 a n sería que imponga, por ejemplo, en forma ascendente 1, 2, 3, 4, 5 y llega hasta n. En forma descendente empieza en n-1, n-2 y llega hasta 1. Y en el rango sería, por ejemplo, que empiece en 5 y llega a 10, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esa sería esta parte. Eso es lo que queremos hacer. Por aquí está el código y vamos a verlo. Es bastante sencillo, es una sola línea. Entonces, por ejemplo, acá si el n es 1, es decir, yo tengo que imprimir los números que están entre 1 y n, pero si empiezo en 1 y termino en 1, entonces es muy fácil, nada más imprimo 1. Pero acá, si yo voy a, si el número es más grande que 1, por ejemplo 10, entonces yo primero llamo a f9. Cuando llega aquí, pregunta, ¿es igual a 1? No, entonces como no es 1, llama, se llama recursión, entonces llama a f de 8. Vuelve a llegar acá, ¿es 8 igual a 1? No, entonces vuelve a hacer que le llamar recursiva f de 7, f de 6, f de 5, f de 4, f de 3. O sea, no se va a hacer la impresión hasta que llegue el valor más pequeño. Cuando llega a 1, bueno, es n igual a 1, entonces imprime 1. ¿Ok? Y ya, entonces pasa, se vuelve a la anterior llamada y hace print de ¿quién? De 2, ¿verdad? Luego pasa al anterior, print de 3 y así sucesivamente para hacer todos los casos. Estos 3 ejemplos están acá en Cocorí, por si quieren verlos. Yo los acabo de buscar, ponen ascendente, yo puse AC, o pueden poner descendente también. No, mentira. No, voy a poner mejor ascendente. Muestra en forma recursiva los números. Entonces copiamos este código, me lo voy a llevar para acá, para matemática, para ponerlo más pequeñito. Vean que aquí estas instrucciones de acá, creo que lo expliqué en el video pasado, pero bueno, son instrucciones que Cocorí pone para limpiar todas las variables, de manera que no estemos haciendo referencia a una función f previa y que esté dando algún error. Entonces, como solamente me interesa la primera, voy a borrar estas dos y me quedo con esta. En realidad estamos trabajando con esta primera que está acá. Entonces, si n es igual a 1, imprímalo, y si no, llame recursivamente. Entonces acá voy a poner f, por ejemplo, de 5 y pone 1, 2, 3, 4, 5. ¿Okay? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Insisto, si pregunta, ¿5 es igual a 1? No es. Entonces hace una llamada recursiva ¿a quién? A 4. ¿4 es igual a 1? No. Entonces 3 es igual a 1 y hasta que llega 1 es igual a 1, antes imprima 1. ¿Okay? Entonces después vuelve a esa llamada recursiva que había quedado pendiente y dice, bueno, ya sé que el n es 2, por ejemplo. Entonces imprime el 2, después se vuelve para acá, imprime el 3 y así sucesivamente. La otra en forma ascendente, pues simplemente es pasar este print n para la izquierda. O sea, primero imprima y luego llame recursivamente. Primero imprima y luego llame recursivamente. Entonces aquí pondría 5, 4, 3, 2, 1. Entonces, primero, cuando n vale 5, acá es n igual a 5. No, perdón, ese 5 es igual a 1. No. Entonces imprime el 5 y hace llamada recursiva 4. Luego, igual pasa acá y aquí imprime el 4 y hace llamada recursiva 3 hasta llegar al 1. Pero entonces por eso lo hace en forma descendente. Y la última, que es el rango acá, vamos a ver, entonces es preguntar si n es igual a m. O sea, si son los mismos. Entonces, si no, pues va llamando recursivamente. Vean que en este caso es una función con dos parámetros.
y este de acá le quita 1, ¿verdad? De esa manera va imprimiendo, este de hecho lo imprime de manera descendente, porque primero imprime y luego llama recursivamente. Si quisiéramos que lo hiciera en forma, no sé si está el paso 4, no, esa es una impresión, ¿cómo se llama? Ascendente. Voy a aprovechar acá Cocori para ponerlo en matemática, porque yo lo había borrado acá. Entonces ponemos f de, por ejemplo, números de 2 a 6. Entonces acá, así vean, primero hace la llamada recursiva y luego imprime. Entonces por eso es que lo hace en forma ascendente. Si yo le cambio el print n para este otro lado, entonces lo haría de manera descendente. Básicamente esa es la idea. Sean m y n números naturales, o sea, son números enteros, y se sabe que m es más pequeño que n. Entonces queremos hacer un programa recursivo que muestre todos los múltiplos de m menores o iguales a n. Entonces, por ejemplo, si los números que me dieran fueran, digamos que 2 y 13, vamos a hacerlo aquí en la pizarra, digamos que me dan el 2 y el 13, entonces yo digo, ok, múltiplos del más pequeño que sea menor o igual que este sería el 2 mismo, el 4, ¿verdad? 2 por 3, 6, 2 por 4, 8, 2 por 5, 10, 2 por 6, 12, y pare de contar porque ya esos, el que sigue sería 14, que ya se pasa de 13. Entonces tengo que dar esta lista que está acá, 2, 4, 6, 8, 10. Muy bien, entonces queremos hacer un programa que haga esto. ¿Y cómo lo haría uno, por ejemplo, en programación usual? Pues uno hace un for desde igual 1 a un while, ¿verdad? Mientras que 2 por i sea menor o igual que 13, imprima 2i y va a imprimir esto. Entonces, en programación usual sería bastante sencillo, porque trabajaríamos con un contador, ¿verdad? Pero si lo queremos hacer de manera recursiva, esto requiere que tratemos de emular de alguna manera los contadores en la recursividad. Entonces vamos a hacer esta parte, cómo se emula o cómo se simula, para que la otra palabra suena un poco rara, cómo se hace cuando queremos implementar contadores en recursividad. Voy a empezar explicando esto con un caso más sencillo. Supongamos que queremos calcular o hacer una función f que reciba el parámetro a y parámetro n y que calcule a la n. ¿Okay? Esto no tiene nada que ver todavía con recursividad. Voy a explicar cómo se hace en matemática para trabajar con un parámetro opcional. Un parámetro opcional. Entonces, de hecho voy a usar aquí la x en lugar de la a. Muy bien, entonces tenemos esa función que recibe parámetro x y parámetro n y me calcula f de x a la n. Entonces, por ejemplo, si yo quiero calcular f de a y 3, pues va a calcular a a la 3. ¿Okay? Y si le ponemos aquí a y y, calcula a la y. Muy bien. Esa es una función de dos parámetros, no tiene nada de nuevo. Pero, ¿qué pasa si yo quisiera tener un parámetro opcional? Es decir, por ejemplo, yo digo, ok,
Si no me dicen cómo es la potencia, voy a asumir que el exponente es 3. ¿Okay? Entonces, mi función tiene una potencia por default, que es potencia cúbica. Entonces, aquí yo voy a poner esto, pongo 2 puntos y un 3. Eso significa que si el usuario no me indica cuánto vale n, se va a asumir que es un 3. Entonces aquí, por ejemplo, eso continúa siendo igual. Pero si yo pongo f de a solamente y omito el segundo parámetro, entonces ella va a suponer que el exponente es 3. ¿Okay? Y por supuesto no tiene que ser a, puede ser b también. Entonces si no se indica cuál es el segundo parámetro, de esta manera ella sabe que es 3. ¿Okay? Ese es el parámetro o el valor por default. 3 puede ser 2, 5, lo que usted quiera, pero ese sería el valor por default. Entonces, esta idea del parámetro adicional es la que vamos a usar para trabajar con iteradores dentro de recursividad en matemática. ¿Okay? Es probable que esto se pueda hacer en otros lenguajes de programación, pero cada uno tiene su estilo, ¿verdad? Entonces habría que ver cómo se hacen los parámetros opcionales en su lenguaje de programación favorito. Yo voy a mostrarlo cómo se hace aquí en matemática, y es esta forma. Entonces voy a empezar, vamos a empezar con algo un poquito más sencillo que lo que nos pidieron, porque nos pidieron fue, dado dos números, uno más chiquitillo que el otro, encontrar todos los múltiplos de n. Y para eso vamos a declarar un parámetro de la función como opcional. Y vamos a empezar con algo más sencillo. Empezaremos primero con un procedimiento recursivo que despliegue, o imprima o nos dé los números menores o iguales a un natural n utilizando un iterador. Entonces vamos a hacer eso, vamos a definir f de n y le vamos a poner un iterador. El iterador para trabajarlo acá vamos a ponerlo de manera recursiva, pero de manera opcional. El i es un valor que va a empezar en 1. Si usted ocupa que empiece en 3 o en 5, pues simplemente lo indica acá. 2 puntos igual. Entonces yo voy a hacer un if y voy a ir preguntando, voy a ir aumentando ese contador, y está originalmente en 1, va a ir aumentando 2, 3, 4 hasta que llegue a n, porque yo lo que quiero es que si le mando un 5, que ponga los valores del 1 al 5 o del 5 al 1, en forma ascendente o forma descendente. Ya vamos a ver que simplemente es cambiar una instrucción de posición para tener un caso u otro. Entonces si el i es igual a n, ¿verdad? Si el i es igual a n, entonces yo voy a imprimir i, o imprimo n, porque son idénticos. Y si no, entonces voy a hacer la llamada recursiva. Voy a, por ejemplo, a imprimir i, voy a imprimir la i y voy a llamar la función f, ¿okay? Con parámetro n siempre, ¿verdad? Porque n es el valor hasta el que tengo que llegar. Pero ahora aquí en lugar, voy a hacer uso del parámetro opcional, que es i. Entonces voy a poner acá i más 1. ¿Okay? No pongan i más, tiene que poner i más 1 en esta parte. El i más tiene otra connotación. Recuerden que el i es que usa algo y lo autoincrementa, pero aquí no nos funciona en matemática. Tiene que poner i más 1. Muy bien, entonces tendríamos esa función. Así que si yo hago, salvamos,
si yo hago f de 5, entonces acá tenemos un problemilla. Okay. Y es que yo había usado ya el AF en otro lado, entonces voy a poner un clear primero, clear F. Ok, ahí está. Entonces, aquí, ¿cómo funciona esto? Bueno, inicialmente yo llamo f de 5, no tiene el parámetro adicional. Eso quiere decir que el i vale 1. Entonces viene aquí y pregunta, ¿es el valor i es igual a 5? No es. Entonces va para acá, imprime el primer valor, ¿verdad? El valor de i, y llama recursivamente la función, pero aumentando el segundo parámetro en 1. Originalmente estaba en 1, le aumento 1, quedan 2. Ok, viene aquí y pregunta, ¿el 2 es igual a 5? No es. Entonces imprime el contador y hace otra llamada recursiva y así va hasta que eventualmente sea igual a 5. Entonces ahí lo va a imprimir en forma ascendente. Si simplemente cambiamos de posición esa instrucción, que primero haga la llamada recursiva y luego imprima, entonces lo va a hacer de manera descendente. ¿Okay? Esa sería la forma de hacer una impresión de números hasta n usando una llamada recursiva. Es importante también, por ejemplo, si yo aquí le pongo el segundo parámetro 5, aquí le pongo por ejemplo 2, entonces vean que ahí tendríamos la impresión. Voy a quitar este de acá primero. Sería 2, 3, 4, 5, porque el valor ya no empieza en 1, sino que empieza en 2. Si aquí le pongo 3, entonces sería 3, 4, 5. Si aquí lo cambio de lado, perdón, sería 3, 4, 5. ¿Ok? Esa es nuestra función recursiva para imprimir. Entonces vamos a usar esta idea para el problema que nos estaban pidiendo. El problema que nos estaban pidiendo era encontrar los múltiplos. Hemos dado dos números, m y n, encontrar los múltiplos que son múltiplos de 2, pero que son menores que 13 al mismo tiempo. Entonces vamos a usar esa idea acá en nuestro programa. Voy a usar esto acá abajito, lo vamos a modificar ligeramente, nada más que aquí va a tener una m, una n, ¿verdad? M es más chiquitito que n y este es el contador. Entonces yo no lo voy a hacer exactamente como está en el PDF, es otra opción, se los dejo ahí para que lo estudien. Voy a hacerlo un poquito diferente, pero es más o menos lo mismo. Entonces yo pregunto acá, bueno, el contador originalmente está en un 1, ¿verdad? Mi contador I está en 1. Y si, aquí voy a preguntar si el m, ¿verdad? El m multiplicado por i es mayor o igual, perdón, mayor que n, ¿verdad? Si ya superamos si al multiplicar el m por el i, el IVA se va a ir incrementando. Si supera ese valor, entonces voy a imprimir, listo, ya terminamos. ¿Okay? Listo. Y si no, entonces voy a imprimir m por i, ¿verdad? M por i, y hacemos una llamada recursiva. Aquí voy a ponerle m, n, y ponemos i más 1. ¿Okay? mn i más 1. Es más o menos usando la misma idea anterior, pero hay que tener en cuenta que tenemos dos parámetros. Voy a salvar, ya salvé, control S, y voy a hacer esto con los valores que estaban en la pizarra, que eran 2 y 3. Entonces tenemos ahí 2, 4, 6, 8, 10, 12, y luego la palabra listo, que es cuando llega a esta parte de acá. Entonces
Ese sería el programa para imprimir los múltiplos usando un contador, ¿verdad? Vean que el contador aquí a la hora de hacer la invocación no se nota, no se ve, es solamente para efectos de la programación que ocupamos ese contador opcional. Pero yo perfectamente podría, si tuviera una forma, por ejemplo, mediante una librería de esconder esto, le doy esto al usuario y el usuario no se entera de que se está usando un parámetro adicional. ¿Okay? Ya para ir terminando con este video voy a hacer una cosita más sobre este ejemplo. Ya está listo, pero quería, por ejemplo, aquí yo estoy imprimiendo los valores, pero podría ser que me interese más devolver una lista, un vectorcito con los valores. Entonces, ¿cómo se modifica ese código para ese caso? Voy a copiarlo acá, ponemos por acá. Y voy a tomar este código, control X, y ponemos una module. Y aquí tengo que hacer varias cosas adicionales. Recuerden que el module me permite trabajar con variables locales, que las pondría acá, y luego el código. Entonces pongo este código acá. En este caso voy a definir una lista L que originalmente está vacía, y lo que voy a hacer aquí es en esta parte donde imprime m por i, voy a poner que L es igual a append ya no lo puedo escribir, append punto coma, ponemos la L y ponemos el valor que acabamos, que sería m por i, lo ponemos acá. Entonces voy a poner aquí la L y voy a quitar este prim mi porque no quiero que lo imprima, sino que me devuelva la lista de valores. Entonces tendríamos eso de, sí, salvamos, y aquí tenemos un sí, el problema es que aquí tenemos que la L, esa variable local, la va a crear en cada llamada recursiva, entonces no me sirve hacerla acá. Voy a cambiarla de posición, voy a hacerla más bien aquí como un parámetro de la función. Esta L ahí abajo, y esto va a ser 2 puntos así. Okay. Entonces nuestra L es un parámetro también y originalmente está vacía. El usuario tampoco se va a enterar de esto, y acá tendríamos que modificar, porque ahora ya nuestra función f tiene 1, 2, 3, 4 parámetros, así que aquí yo hago esta de acá, y aquí habría que agregarle también nuestra L. Y creo que inclusive sería más sencillo si quitamos esta asignación de acá y la ponemos directamente aquí. Vemos que no está funcionando porque me está dando vacío. Voy a modificar eso un poco la programación. Vamos a hacer lo siguiente: si m por i es menor o igual que n, voy a ponerle que imprima, bueno, no que imprima listo, sino que imprima que llame recursivamente la función, ¿verdad? Y una vez que acabe con esto aquí sería más, sería, vamos a ver, vamos a ver, si m por i es menor o igual que n, haga llamada recursiva incrementando el contador y acumulando en L. Eso, bueno, y cuando termine esto de acá, cuando termine de esta parte, que sería llamadas recursivas, entonces que haga un print L. Ok, pues ahí sí me va a estar imprimiendo todos los valores 2, 4, 6, 8, 10, 12
para este caso. Sí, esto requirió un poquito más de cuidado que lo que yo esperaba, porque primero que todo la lista tuve que meterla como un parámetro de la función. El usuario no se entera, porque vean que igual yo le mandé 213 nada más, pero sí, porque si le ponía como variable local, entonces cada vez que hace la llamada recursiva está creando esa lista. Entonces necesito que sea un parámetro de una forma que ¿cómo se dice? Que vaya en todos los, a lo largo de todo el cómputo. Y eso lo logro con esta parte de acá. Y yo lo que hago es que si m por i menor o igual que n, entonces voy acumulando en la lista. Y al final hago la impresión. Bueno, ya este video es suficientemente largo. A todos muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.